Muy bien. Buenas tardes, distinguidos miembros de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación, ALTEC. Soy Nancy Pérez, la presidenta, y es un honor para mí invitarlos a la quinta entrevista en profundidad con expertos internacionales. En esta sesión, destacado profesional compartirá sus opiniones, experiencias y contribuciones en el ámbito de la ciencia, la gestión tecnológica y la innovación. Hoy nos acompaña nuestra querida directora Pro Brasil y representante de la Universidad Federal de San Carlos, la doctora Ana Torcomián. Y presentamos a nuestro entrevistado de honor, el doctor Fernando Machado de Brasil, una figura destacada en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Su amplia trayectoria y sus contribuciones, tanto en la academia como en la gestión pública, hacen de esta entrevista un momento especial para nuestra asociación. Agradecemos la verdad sinceramente al doctor Machado por su participación y esperamos que esta entrevista inspire a nuestros miembros y enriquezca el diálogo entre estos temas cruciales para el desarrollo de nuestra región. El doctor Machado es un reconocido por su experiencia y liderazgo. Ha dejado una huella significativa en diversos campos, desde la academia hasta la gestión pública. Su perspectiva y conocimiento seguramente aportará valiosas reflexiones sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en el ámbito de la tecnología y la innovación. Durante la entrevista exploraremos sus opiniones, experiencias personales y profesionales, así como los valiosos aportes y consejos que puede compartir nuestra audiencia. Estamos ansiosos por aprender de su vasta experiencia y visión en el impulso de la tecnología y la innovación en nuestra región. Obviamente, como su currículum es bastante frondoso, lo que vamos a hacer es reducirlo. Él fue exdirector de tecnología de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para el Desarrollo Industrial. Consultor internacional de la Unión Europea en competitividad e innovación. Expresidente de la Compañía de Tecnología Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria y Comercio de Brasil. Presidente de la empresa consultora en gestión de la innovación Foco Total. Y fue director de Altec durante el periodo 1984-1994. Bienvenido, doctor Fernando Machado, en esta entrevista en profundidad que la asociación tiene la oportunidad de volver a nuestro contacto y conocer su valiosa perspectiva. ¿Cómo anda? Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Es un gusto muy grande volver a contactar al TEC después de tantos años. Y a ti, en lo personal, por las generosas palabras que estoy seguro me cubren de elogios no merecidos. Pero, en fin, aquí estamos. Sí, he dedicado prácticamente toda mi vida a la gestión de la innovación tecnológica, entonces me da mucho gusto poder compartir un poco una visión muy personal del tema y de los desafíos que tenemos por adelante. No, para el honor es todo nuestro. La verdad que teníamos muchas ganas hace mucho tiempo de volverlo a ver y que nos cuente, sí, y sobre todo que nos cuente a los jóvenes que están integrando nuestra asociación, porque muchas veces ellos no conocen nuestra historia de 40 años y todos los miembros que han pasado. Entonces nos pareció muy interesante en esta oportunidad. Querida Ana, tu presentación en el día de hoy. Buenas tardes. Gracias, Nancy, por la oportunidad y gracias, doctor Fernando Machado, por ter aceptado el convite de Altec. Después haré las preguntas en portugués para que nuestro público brasileño se sienta más involucrado también. Pero vamos adelante. Bueno, vamos a empezar con la pregunta. Siempre hago la misma pregunta cuando inicio todas las entrevistas que venimos haciendo. Esta ya es la quinta de varios países. Y mi pregunta es, reconocemos su amplia experiencia, como dijimos, va a estar a disposición el currículum completo sobre estos temas de gestión tecnológica e innovación.
pero nos gustaría más saber sobre Fernando Machado en primera persona. ¿Qué actividades disfruta realizar en tu tiempo libre? ¿Cuáles son sus intereses fuera del ámbito profesional? Claro, por supuesto. Hoy día yo soy, ¿cómo diría yo en español? Tal vez no sea la misma palabra, pero en portugués, por favor, Ana, a ver si me ayudas. Yo soy en gran medida cafetão de éguas, cafetão de yeguas. Yo creo caballos, una raza que aquí en Brasil es muy popular, que se llama manga larga marchador. En el tiempo libre, yo soy columnista de una revista que se llama Let's Go Bahía, que es una revista que me da la oportunidad de presentar mi visión de lo que está pasando en el mundo. Yo prefiero no referirme mucho a lo que está pasando en Brasil, sino que de una manera internacional con la humanidad como un todo. Entonces yo te he enviado, no sé si has tenido la oportunidad Sí, de lo vamos a compartir algunas, en nuestras de redes. las últimas columnas de esta revista. Y obviamente hacía muchos trabajos de consultoría en el exterior, pero después de la pandemia esto se quedó por verse. El Perfecto. último Hoy, fue hoy para, donde se... el último fue para la Unión Europea en Indonesia, y precisamente para ver el papel que la ciencia y la tecnología tenían en un programa de apoyo al desarrollo del Programa de Naciones Unidas de la Unión Europea para el Desarrollo. ¿Y hoy dónde se encuentra? ¿En Brasil? Hoy vivo en Brasil, en Bahía. Una ciudad preciosa. En Salvador. En una finca. Que está más o menos a 1 hora y media de Salvador. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Dada su profunda comprensión de la región, ¿podría compartir una breve evaluación sobre los desafíos que afronta en la actualidad la gestión tecnológica y la innovación en este contexto tan particular? Por supuesto, pero si me permites, has tocado un punto que quizás, no sé si ya han tenido alguna información que tiene que ver con la génesis de Altec, que me imagino puede ser de interés de muchos asociados. Por supuesto. Sí, no, esta es apenas una visión mía y voy a mencionar inclusive algunos nombres, voy a olvidarme de otros, por favor, no tomen eso en consideración. Cuando yo dejé la compañía de tecnología industrial en Río, por Río de Janeiro, porque entró un nuevo secretario de tecnología industrial que anunció a todos que iba a regalar a quien estuviera interesado una tecnología que estábamos comercializando con las empresas de ingeniería en Brasil. La tecnología de fabricación de alcohol a partir de la yuca. Entonces, ahí murió la compañía de tecnología industrial. El secretario era un cientista, Vargas, que no digamos, manejaba los temas de gestión, de tecnología, y sí los temas meramente científicos. Entonces, de ahí me invitaron a hacer una evaluación en México. Las Naciones Unidas me invitó a hacer una evaluación en México de los centros de investigación y desarrollo. Entonces, yo fui a México por 3 meses para hacer esta evaluación, y de ahí
era la época de México Grande, habían descubierto petróleo. El presidente se fue a la televisión, López Portillo, en la época, a avisar a los mexicanos que se iban a quedar ricos, que México iba a tener la bonanza. Y era la época de México Grande. Entonces yo me iba a regresar después de esa consultoría al Banco Nacional de Desarrollo Económico, pero los mexicanos me dijeron que nombrara mis condiciones para regresar a México. Entonces regresé a México, me pidieron que diseñara e implementara el primer programa de gestión de la ciencia, tecnología e innovación en México. Y eso fue hecho en el CINVESTAV, que es el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Y fue el primer programa, digamos, de aliento, un programa de 3, 4 meses de duración, de gestión de la ciencia, tecnología e innovación. Y obviamente que en México existían muy pocos expertos en eso. Y yo entonces invité al grupo que tenía el primer programa de gestión de ciencia, tecnología e innovación en Brasil, en la Universidad de São Paulo, la USP, a venir a México a impartir partes de este programa. Invité también a otros latinoamericanos, como por ejemplo Carlos Martínez Vidal del Programa Nuclear Argentino y otros que pudieron venir, otros no. En fin, y fue a partir de la presencia de esos profesores en México, con la visión y el apoyo del director tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Ignacio Gutiérrez Arce, y del director Jaime Parada. Después el director científico se agregó a ese equipo, Mario Weisbluth, que fue director también de Altec. Y de ahí, de esa interacción con Jacques Markovich y Eduardo Vasconcelos de la USP y otros latinoamericanos como Antonio Leone de Venezuela, se decidió crear Altec. Así nace Altec a partir de esta interacción que fue propiciada por México Grande, por la descubierta de petróleo en México, digamos, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy interesante y me quedo extremadamente feliz de que hasta hoy Altec ha tenido esa trayectoria tan permanente y ahora bajo su dirección eficiente, eficaz, esperamos que Altec venga inclusive a enfrentar de una manera exitosa los grandes desafíos que la gestión tecnológica tiene por adelante. Y ahí quizás voy a interrumpir un poco para que me hagan preguntas sobre la génesis, pero podría continuar sobre los desafíos después. No, realmente cuando da todos esos nombres, bueno, Martínez Vidal tuve la suerte de trabajar en algún momento con él, en un proyecto también con Oscar Galante, un gran recuerdo tengo, y inclusive todos los otros nombres, bueno, son nuestros referentes, ¿no? Muchos de ellos tuvimos la suerte de poder conversar en los 40 años, antes de la presidencia, pero con Ana y con el equipo pudimos tener más relaciones con ellos y estar inclusive también desde sus aportes, porque es muy valioso esto de los 40 años de Altec, entender que no fue fácil al principio,
porque obviamente la época era otra, no es la época que nosotros vivimos ahora, pero fueron pasando muchas instancias en esos 40 años. Y es importante que nos cuente esto porque, como dijimos, las camadas más jóvenes, muchos de ellos no conocen esta historia. Entonces, qué mejor que los protagonistas que lo cuenten y nos vivencien de toda esa experiencia. Bueno, otra pregunta que nos gustaría, y también partiendo de esto de los jóvenes, recuerdo con mucho cariño este caso porque inclusive también estuve presente en algunas participaciones que se han hecho del caso de éxito. Yo le puse Brasil-Costa Rica porque desde su a colaboración, desde siendo el fundador de esta idea, de esta iniciativa, y después esta unión con Costa Rica, que la verdad que ha sido de mucho interés. Este caso se llamó siempre CEGESTI, yo se los cuento para los que no lo conocen, se llamó al Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial. Es una organización sin fin de lucro, con más de 30 años de experiencia en el diseño de estrategias innovadoras que contribuyen al desarrollo sostenible. Y bueno, nos gustaría su impresión cuando esto fue creado, cómo fue pensado también desde un país que estaba dando sus primeros pasos en estos temas, porque estamos hablando de hace varios años, y bueno, continúa esta experiencia desde a veces diferentes perspectivas. ¿Qué nos puede contar? Sí, por supuesto. El caso de Costa Rica, digamos, es una secuencia de la experiencia de México que estábamos mencionando. Sería importante, inclusive, como mencionaste, las distintas fases por las que pasó Altec, mencionar el apoyo que Altec ha recibido de muchas organizaciones externas. Por ejemplo, Fernando Chaparro estuvo en Canadá a frente de programas de estímulo al desarrollo y apoyó mucho a Altec en su inicio. De la misma forma, había el programa español de ciencia y tecnología con Jesús Sebastián. Entonces, esas personas y sus programas apoyaron al TEC mucho en el inicio y fueron muy importantes para la supervivencia de la asociación. El asunto de Costa Rica, yo estaba en México cuando mi agencia de las Naciones Unidas, la UNIDO, de Desarrollo Industrial, me solicitó que fuera a Costa Rica, que los costarricenses, aquí en Brasil decimos costarriqueños, los costarricenses querían un programa o apoyo a un programa de ciencia y tecnología, pero que en Viena no habían recibido un documento que facilitara la aprobación de eso. Entonces me pidieron que fuera a Costa Rica para ayudar a rediseñar este programa. Y entonces, por invitación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, del ministro de entonces, Rodrigo Celedón, fue muy importante en eso, y su viceministro, Eduardo Dorian, también fueron absolutamente cruciales en todo lo que siguió y en la creación del CEGESTI. Entonces, diseñamos un programa que terminó siendo de 1.2 millones de dólares para que fuera fundado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que cumplía en esta época un papel de financiador de programas de Naciones Unidas de una manera general y llamaba a las agencias que tenían que ver con el tema. Solo que el programa que he diseñado fue un programa de apoyo a las empresas del sector industrial. Y eso era anátema para el sistema Naciones Unidas, que solo trabajaba con los gobiernos. Entonces tuvimos muchas dificultades para aprobar el programa, que era visto con mucha desconfianza por parte de los burócratas en Nueva York, de que esto iba a ser un programa con
posibilidades de corrupción con el sector privado, que cómo era eso, de que íbamos a trabajar con las empresas, en fin. Pero finalmente con el apoyo político de Eduardo Doria, Rodrigo Celedón y de otros agentes como José Manuel Salazar, que terminó siendo director de la OIT en Ginebra, se logró aprobar políticamente también el programa. Y fue un programa para apoyar a empresas a definir sus estrategias de innovación tecnológica en varios sectores industriales, desde tecnologías de comunicación e información, a química, a metalmecânica y otros. Hicimos una encuesta de qué empresas estarían interesadas, aparecieron 17, 20 empresas y finalmente logramos firmar acuerdos de cooperación en que nosotros aportábamos no plata, pero elementos humanos especializados en gestión de la innovación en la empresa. Y para eso creamos un programa de entrenamiento de los técnicos locales, ingenieros industriales prácticamente, y formamos dos grupos. Un grupo que se iba a las empresas a estar trabajando dentro de las empresas, ¿sí?, a la par del director o el presidente de la empresa, para ayudar a formular las estrategias y los programas de innovación tecnológica que vinieran a apoyar la competitividad y el desarrollo de la empresa. Y también creamos un grupo de apoyo a este grupo, en términos de metodologías, de apoyo operacional, etc. Y así se montó el programa. Para hacerlo corto, existía en la época un programa de financiación de proyectos de innovación del sector productivo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica, con 0 propuestas por parte de empresas. Después de ese programa que estoy mencionando, 80% de las empresas que entraron a solicitar financiación en este programa del BID eran empresas que estaban trabajando con nosotros para definir sus innovaciones críticas para su competitividad y cooperación con otras empresas dentro de la cadena productiva. Y la gente que estaba apoyando esas empresas y los núcleos de gestión dentro de estas empresas fue lo que vino a constituirse en el CEGEST. Y ahí hay varias cosas, como por ejemplo, tecnología el TI hacía referencia a un programa que se iba a montar con asistencia italiana de todo proceso de automación en equipamientos, etcétera, que terminó sin materializarse. El representante del PNUD en la época, que nos apoyó mucho, Bruno Guandalini, hizo de todo para apoyarlo, pero al final no, los italianos no comparecieron con los fondos que se planteaban. Entonces, es importante resaltar, como tú decías, de que el CEGEST ya sobrevive a tantos años después que terminó el programa de Naciones Unidas y el apoyo financiero de Naciones Unidas. Eso es importante resaltar, de que hubo varias tentativas de matarlo con anticipación. Por ejemplo, hubo un ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica que al asumir me llamó y quería reasignar los fondos del programa para
dar internet a todas las universidades de Costa Rica. Entonces hubo mucho juego político ahí para que lográramos la supervivencia del CEGEST. Inclusive, al terminar el programa de Naciones Unidas, logramos que el CEGEST estuviera vinculado al sector privado y no al... A ver, ¿qué pasó? ¿Se nos cortó? Sí. Ahí estamos. Se cortó un poquito. Pero bueno, la verdad que hace poco yo estuve en Costa Rica, junto a nuestro director por Costa Rica, Rafael Herrera, y bueno, tuvimos la suerte de volver a hablar también con integrantes de CEGESTI de esa época, que estaban presentándose, y la verdad que cuando lo revivimos el tema, nos dimos cuenta que Altec había sido CEGESTI en Altec había sido un paso muy importante, un caso que estuvo publicado inclusive en sus ponencias, pero que realmente había dejado una marca. Por eso era importante retomar un poco con este tema. Si le parece, vamos a la pregunta de Ana. Si te parece, Ana. Claro. Sim, bom, eu tenho uma pergunta difícil. Adiante. Doutor Fernando, vamos lá. Se eu não souber responder, eu digo que não sei. Não, mas eu queria voltar um pouquinho às suas reflexões, né? Estávamos falando sobre inovação tecnológica nas empresas, né? E aí a pergunta é se o senhor poderia apontar algumas oportunidades específicas para reduzir o gap tecnológico na América Latina. Deixa eu associar essa sua pergunta aos desafios que Nancy mencionava antes. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o nosso produto, a gestão da inovação e da ciência e da tecnologia, é ainda um produto cuja importância se tem que reconhecer. Não é reconhecido. Sim? Infelizmente, apesar de que a sobrevivência da espécie humana depende dela, nós estamos ainda, como humanidade, muito longe de entender toda a dimensão da gestão da ciência, tecnologia e inovação. Eu digo isso porque, se vocês vão ver nos artigos que estão aí, as policrises que a humanidade está enfrentando só tem uma saída tecnológica. E essas saídas tecnológicas, seja a nível de dar resposta aos desafios do universo, seja a nível de solucionar os problemas ambientais e de energia renovável na Terra, seja através de fazer com que as empresas contribuam e possam cada vez produzir mais do que nós realmente necessitamos como humanidade. Hoje vocês têm, por exemplo, a inteligência artificial, que vai ter uma relevância brutal, mas não só no nosso dia a dia, mas também na gestão da inovação. Por exemplo, toda a fase de geração de ideias, que é uma fase crítica no processo de definição dos programas e projetos de inovação, a inteligência artificial tem comprovado ser de muitíssima utilidade. Então, sendo hoje, estamos passando por uma etapa como espécie humana de inovações de tipo radical, de uma importância absolutamente brutal para a nossa sobrevivência, e não só a inteligência artificial, estamos falando de geração de energia por fusão nuclear, e estamos falando de muitas tecnologias que são completamente diferentes
ao que nós estamos usando hoje em dia e que tem que ver com a nossa sobrevivência. São inovações radicais. A maioria das pessoas está vinculada a um processo de inovação do tipo incremental, que, na realidade, produz uma cegueira quanto à necessidade dessas inovações radicais e como gestioná-las. Sim, e eu acho que nessa linha, né, eu perguntaria assim, que sugestões, que estratégias, né, o senhor indicaria para que nós pudéssemos aperfeiçoar ou alavancar a cooperação entre os países da América Latina nesse sentido, visando aí a promoção da inovação tecnológica. Aí nós caímos no terreno político. As políticas de ciência, tecnologia e inovação. O papel preponderante dos governos nisso. Infelizmente, o que nós temos na América Latina é um deserto total. Seja no México, seja no Brasil, eu não sei se o Milei na Argentina trouxe alguma brisa nova nesse sentido, mas não existem propostas realmente concretas e propostas que possam indicar uma direção do que fazer. Então, se perguntaria, bom, já que os governos não têm políticas, nem estão interessados em formulá-las, em implementá-las, financiá-las, e o setor privado? No setor privado, vocês vão encontrar em cada país empresas extremamente inovadoras, mas se podem contar nos dedos de uma mão, sim? Ou de duas mãos, vamos exagerar um pouco. Sim. O associado natural da Altec e da promoção da inovação são as empresas. Sejam as empresas existentes, que têm que sobreviver, ou sejam as novas empresas que vão capitalizar e se desenvolver com base nesses avanços científicos que estamos comentando. A biologia vai passar a ser uma área de engenharia e não de ciência. E, portanto, os negócios na área biológica poderão crescer de uma maneira fantástica. Então, aonde estão essas empresas que poderiam encabeçar esses processos e dar uma demonstração para as outras de que vale a pena investir nisso, independentemente de políticas de governo? Um assunto que seria importante ressaltar é que essas políticas de governo não virão independentemente de quem esteja no poder. Por que eu estou sendo tão pessimista? Porque, na realidade, nós estamos passando por crises que têm que ver com outros setores, por exemplo, de organização social. A democracia está em crise em todos os lados do mundo, e não sou eu que diz, senão que os institutos que estudam a democracia no mundo. Então, nós temos que, para ter políticas sólidas de ciência, tecnologia e inovação, elas têm que estar montadas sobre um sistema de organização social válido, funcional e eficaz. E esse é um dos desafios que nós temos no momento. Então, por isso que eu estou mencionando a relevância do setor privado e o efeito demonstrativo de que empresas inovadoras podem dar para outras empresas dentro e fora de sua cadeia produtiva. Sem dúvida, são reflexões muito pertinentes, muito importantes. No Brasil está próxima aí a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E é uma esperança de que realmente seja um momento de gerar políticas de Estado, né, que consigam envolver as empresas, né? Pois é, mas nós no Brasil, infelizmente, como você sabe melhor que eu, nossos políticos estão interessados no voto da próxima eleição.
Então, o horizonte de planejamento e as prioridades estão todas vinculadas a isso. Não existe o futuro. O futuro é o futuro imediato. E as políticas de inovação, ciência e tecnologia têm que ter um horizonte um pouco mais amplo do que isso. Com Não é? certeza, com certeza. Por dar um exemplo, Totalmente. a última vez que verifiquei, a comissão do Senado brasileiro de Ciência e Tecnologia se reúne uma vez por ano aqui em 15 minutos. Então, Necesitamos en todos los países de la región que esto se tenga en cuenta, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso, y lo hablo desde haber sido parte de un ministerio, de una Secretaría de Ciencia, de un Ministerio de Ciencia durante tantos años, las políticas en ciencia, tecnología e innovación tienen que ser a largo plazo, porque esto también son transversales. Entonces hay que entenderlas. Bueno, nosotros no estamos vivenciando desde Argentina justamente este tema porque hay otra mirada y otro perfil hacia la ciencia y la tecnología, pero bueno, siempre aportamos desde nuestro aporte desde Altec en cualquiera de los países de la región el poder seguir impulsando, el seguir acompañando y fortaleciendo en estos temas. Desde lo mucho o poco que podamos hacer, pero sí estar presentes y poder también ser decisores en alguno de estos temas en nuestra región. Y como cierre y como conclusión, en estos 40 años de Altec, donde usted fue y es parte activa de nuestra asociación, ¿qué uno o dos puntos que nos aconsejaría en esta mirada que queremos seguir trabajando en Altec, qué nos propone para poder nosotros como asociación esforzarnos y reforzar estos temas de gestión e innovación? Obviamente que, como dijo, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y todo eso ya es parte nuestro, pero ¿qué otras cosas cree que podríamos reforzar desde nuestra asociación para seguir incursionando en estos temas? yo, sinceramente, como les estaba diciendo, yo creo que acercarse al sector productivo ya innovador es tal vez el paso más importante que Altec pueda tener en eso, a la par de seguir con las investigaciones y el desarrollo de las técnicas de gestión y de la visión de lo que es la innovación y tratar de asociarse a esas empresas para, en un primer momento, actuar junto a las respectivas cadenas de producción para difundir estas nuevas técnicas. Por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial en la innovación, en la gestión de la innovación. Digamos, yo vería eso como el producto de mayor atractividad para las empresas en este momento. Y tratar de formular un programa, yo creo mucho en eso, un programa demostrativo, programas demostrativos de que eso funciona. Entonces, de reunir algunas empresas que están dispuestas a realizar los respectivos cambios y apoyarlas para que hacer un experimento controlado que pueda ser estudiado y cuyos resultados puedan ser difundidos por el sector privado y por el sector público en el futuro. La verdad que es enorme la posibilidad que nos brinda este comentario. Estamos inclusive viendo una alternativa de lanzamiento de una línea que se va a llamar ITECH Argentina, ITECH Altec. En realidad es un proyecto piloto para Argentina que nos ha pedido uno de los gobiernos de la provincia de Entre Ríos para acompañar al campo en esto también, ¿no? Las empresas del campo y la tecnología, ojalá esto, bien claro, de poder seguir acercándonos a otros sectores productivos de toda la región,
que también tengan ganas de esto, de compartir la tecnología, de entender que todas estas nuevas tecnologías emergentes son un punto de apoyo sustancial en todo el proceso que ellos quieran realizar. Así que bueno, nuevamente nuestro agradecimiento, no solo en mi nombre, sino el de toda la asociación y en nuestra junta directiva. En este caso nos acompaña Ana, pero todos nuestros miembros están presentes. Agradecida también de que haya tenido un momento para contarnos su experiencia desde los inicios de nuestra querida asociación, y ha sido un gusto tenerlo. Agradecida que Ana nos pueda acompañar también en esta entrevista y también que nos cuentes de su experiencia. Así que nuevamente muchas gracias y va a ser un placer también, creo que para muchos, volverlo a escuchar después de tantos años que por ahí no nos vemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estarles comentando sobre esas cosas. Ha sido un gusto muy grande y le deseo lo mejor al TEC en la medida de lo posible y que pueda apoyarlos en algún momento. Por favor, siéntanse libres. Infelizmente, me desconecté un poco de Altec cuando me fui como director de tecnología a Viena. Entonces, tenía que no solo ver la región, pero todo el mundo. Entonces, mi atención fue un poco, como diría, desfocada de la región. A pesar de que hicimos programas de apoyo, como por ejemplo de premiación a las empresas innovadoras, que mi agencia y mi dirección de tecnología implementó en Viena. Inclusive, me acuerdo que una empresa farmacéutica de fabricación de eritropoyetina en Argentina fue una de las ganadoras del premio. En fin, ese medio de campo que Altec puede jugar entre las empresas en cada país, en la región, y los mecanismos de financiación y apoyo internacionales es algo también muy importante. Creo que el SEGESTI es un ejemplo de eso. Nosotros traemos muchos expertos internacionales asociados a las Naciones Unidas, gente, por ejemplo, que de Holanda, de Alemania, de Japón, que tuvieron un papel muy grande en establecer esas conexiones posteriormente. Inclusive Holanda, por ejemplo, como consecuencia de eso, ha financiado muchas actividades del SEGESTI. Entonces, eso es algo que valería también la pena tomarse en consideración. Ha sido un gusto muy grande. Por favor, siéntanse libres. Cuando crean que puedo ayudar en algo, aquí estoy. Ana, Perfeito. gracias. Muitíssimas graças, Nancy. Doutor Fernando, muito obrigada. Foi um prazer, uma aula, né? Que prazer ouvir todo esse histórico da Altec e a sua experiência, que rica, que engrandecedora. Então, muito obrigada. Ao contrário, muito obrigado a vocês. Um abraço. Bueno, un abrazo, gracias.